Noisaren hatseedo soredo psamores istilasi. Matninif milida hurvaledo danimo lira usule batsei metnir. Treufsambles elektrokoyok nasero. Ojok burot nasere ekrokolos treufsambles Nemel virfusi. Es treufsambles yoseker. Rosifor. Hablemos el día de hoy de uno de los personajes más queridos que ha tenido todo el mundo del anime y de los cuales todavía no podemos superar lo que pasó. Y sí, creo que todo el mundo sabe que estamos hablando de ese personaje cabelliblanco que la primera vez que lo vimos nos dejó con la boca abierta, de Satoru Gojo. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo se siente o qué es lo que es carga ser el más fuerte como lo cargaba Satoru Gojo desde que era un niño. Y es que la mirada siempre desde Satoru Gojo era una mirada inquietante desde que era un niño, una expresión un poco vacía, distante, como si el mundo nunca hubiera sido un lugar seguro para que él pudiera vivir. Y la verdad es que él nunca lo fue. Antes de siquiera el haber poder hablar ya existía una recompensa por su cabeza. Antes de entender quién era, el mundo de Jujutsu ya lo había marcado como un objetivo. Y es que solamente el nacimiento de Gojo alteró el equilibrio de todo el mundo. Las maldiciones por un lado se escondieron por miedo y algunas otras incapaces de vivir se vieron obligadas a evolucionar solamente para lograr sobrevivir de este personaje. No por algo que él hizo, sino simplemente por el mero hecho de existir, por el mero hecho de haber nacido. Cuando yo pienso la verdad en el poder que éste tenía, no pienso solamente en las técnicas o en las grandes habilidades que éste poseía. Pienso, y lo más irónico es en la seguridad con el que decía que era el más fuerte. Lo gracioso es que nunca sonó como una arrogancia, nunca suena como una mentira. Desde el primer momento de la historia, jamás tienes como esa sensación de que él está exagerando. Desde la primera vez que viste el anime, o al menos de manera personal desde que lo vi, siempre había sabido que este era el más poderoso, siempre. Y esa certeza se vuelve mucho más absoluta cuando se revela por primera vez la técnica frente a una maldición de grado especial. Un enemigo convencido de su victoria hasta que descubre la infinita distancia que existen entre estos dos, que es un espacio imposible de cruzar y una barrera que no es fuerza bruta, sino es un dominio totalmente de la realidad. Goyo solamente puede ser tocado si él lo permite, y el espacio se dobla, las reglas cambian y el mundo lo obedece, no porque Goyo lo exija, sino porque su existencia impone ese respeto que todas las maldiciones, tanto sus estudiantes, sentían hacia él. No es solamente la técnica que lo vuelve algo especial, es la presencia dominante incluso cuando él guarda silencio. Es ese carisma natural que hace que aliados y enemigos lo miren como la misma mezcla de asombro y temor. Y es la forma despreocupada, incluso podría decirse que burlona, con la que él carga el peso del mundo sobre los hombros. Como si la responsabilidad fuera apenas una molestia menor que no significara nada. Además, claro que con los 6 ojos y la técnica ilimitada, Gojo se convirtió en algo que no había existido en más de casi 4 siglos. Él era un fenómeno irrepetible, un error del equilibrio natural. Puede volar libremente por el campo de batalla, puede aparecer y desaparecer a voluntad cruzando distintos imposibles como si el espacio fuera una simple sugerencia. Su expansión de dominio no solo derrota al enemigo, lo obliga a experimentar cada estímulo, cada pensamiento y cada sensación hasta que la mente lo hace colapsar por completo. Y no vamos a menospreciar el ataque púrpura, la técnica que no deja ni siquiera los restos, la fusión de fuerzas opuestas que borró todo por su paso como si la realidad misma hubiera decidido corregirse. Goyo no es solamente el hechicero más fuerte de su era, no es solamente es una leyenda viviente, es el pilar sobre el que se sostiene todo el mundo de la hechicería. Cuando él está presente, el mundo se mantiene en equilibrio. Cuando no lo está, todo comienza como a desmoronarse. Cada evento importante siempre va a girar en torno a él. Cada plan se formula pensando en dónde va a estar Goyo.
Incluso los altos mandos, esa facción conservadora y rígida y profundamente corrupta, sintieron el impacto de su nacimiento mucho antes de la historia siquiera comenzara. Para ellos, Goyo no fue solamente un niño, fue un acontecimiento, una variable muy peligrosa que no pueden ignorar ni controlar del todo. Desde muy joven fue tratado como un prodigio, no solamente como un estudiante, no como una persona, sino como el elegido, como la respuesta definitiva a todos los problemas del mundo de la hechicería. Un arma necesaria para mantener el orden, aunque eso fuera muy injusto para él. Y con ese título vino una carga imposible de sostener, que es creerse o ser creído como el más fuerte. Y tener también expectativas desmedidas, responsabilidades que ningún niño debería de cargar. Y ni siquiera un futuro decidido sin preguntarle la opinión que éste pensaba. A los 16 años, Goyo no era enviado a misiones comunes ni rutinarias, ni se le asignaban tareas de aprendizaje, se le lanzaba directamente al caos, era enviado a las mismas misiones más peligrosas. Aquellas de los otros no lograban regresar, ni iban adultos experimentados, no iban superiores, no iban apoyo, solamente iba él. Iba él solo, porque el sistema decidió que su vida valía menos que el resultado. Personas como Tengen lo solicitaba directamente, no porque fuera el indicado, sino porque era el único capaz o porque era el más fuerte de todo el mundo de la hechicería. Desde adolescente siempre fue designado como el protector del mundo, responsable de sus éxitos y completamente culpable de sus fracasos. Cada error recaía sobre él, cada tragedia llevaba el nombre de Goyo por escrito. Pero aun con todo ese poder, lo que definió su vida no fue una maldición. No fue tampoco el cargo que ya se le había impuesto sin siquiera él lograr poder caminar o hablar. Fue ese gran amigo al cual él considera como su mejor amigo, Suguru Geto. Desde el inicio, Geto siempre lo miró con indiferencia, siempre fue diferente para este. No admiraba a Goyo, no le temía, no lo veneraba, no lo desafiaba, ni lo veía como el arma definitiva, solamente lo veía como su igual. Lo lograba desafiar tanto intelectualmente, físicamente, emocionalmente. Mientras el mundo veía a Goyo como un dios, Geto lo veía como un amigo. Y eso era algo con lo cual Goyo nunca había entendido. Eran opuestos en casi todo, en crianza, en personalidad, en forma de ver el mundo. Goyo lo veía como el principio y el fin de todo, mientras que Geto lo veía como responsabilidad, deber, un impacto social. Para Goyo, cuidar de los débiles se le hacía como una molestia, mientras que para Geto era la razón de la misma hechicería o era la razón de el por qué ellos están existiendo. Y aún así se entendían, se respetaban, se complementaban y lo más importante, se cuidaban. Goyo encontró en Geto algo más importante que un rival, encontró a su mejor amigo. Todo empezó a cambiar con la misión de Riko Amanai, una niña cuyo destino había sido decidido desde su nacimiento y una herramienta para el sistema. Acá es donde yo les pregunto a ustedes si ustedes han tenido esa amistad con la cual estos dos tuvieron, igual también como el famoso chipeo de de Goyo y Geto, que muchos de nosotros estábamos tristes por lo que no terminaron juntos en el anime. Son esas amistades que siempre nos marcan o que por más que no estemos en la misma sintonía que la otra persona, siempre nos van a marcar para toda la vida y nunca los vamos a poder olvidar. Estos dos eran eso. Al principio Goyo era muy indiferente, solamente cumplía sus órdenes, pero con el tiempo algo cambió. Goyo empezó a verse reflejado en la niña. Una vida marcada desde el primer día y un futuro robado, un mundo que no les dio ni siquiera la opción de elegir qué era lo que querían. Rico, aún sabiendo que iba a morir, ella sonreía, no le tenía miedo a la muerte, disfrutaba de los pequeños momentos, o como se puede decir, vivía lo que una niña de su edad tenía que hacer. Eso tocó muy profundamente a Goyo, la verdad, el cual se vio reflejado en la niña. Por primera vez quiso desafiar el sistema,
por primera vez quiso darle a alguien la libertad que a él nunca le dieron de poder elegir. Incluso le dijo que podía dejarle elegir, incluso estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias con Geto también, incluso a enfrentarse al mismísimo Tengen, incluso a enfrentar al mismísimo mundo de la hechicería. Raro, ya sabes que... Negen pronesler no podnaš do zuma ira baka se vlateksa i basežno. Porugesatse. Nara no sufeson. Zuma ira na gamrofanogle. Nej, ver los otros. Pero el mundo no se lo permitió. Tanto Goyo como Geto fueron derrotados. Ambos sabemos por quién, por el chambeador, por el papu chambeador, el cual era un hombre sin energía maldita, por alguien que atacó en el único momento de debilidad de Goyo, que fue cuando se relajó, cuando ya había llegado a la Universidad de Hechiceros. Rico murió, Goyo fue apuñalado múltiples veces. Casi lo llevaron al borde de la muerte a los 15 años y entonces él logró despertar. No con un miedo, no con una tristeza, sino con éxtasis, euforia. Goyo ascendió, trascendió y se convirtió en algo más allá de los humanos, casi como él dijo, se convirtió en lo más cercano a Dios. En ese instante él no pensó en Geto, en Rico, en nadie más, solamente pensó en él mismo, ya que se había convertido en la persona más fuerte del todo el mundo de la hechicería. Ese momento lo cambió para siempre, mientras que Goyo se elevaba, Geto por otro lado se quebraba. El fracaso los afectó de formas opuestas. Goyo decidió que nunca más sería tocado y Geto empezó a cuestionarlo todo. La brecha entre ambos creció, a pesar de que tenían ambos ideales muy diferentes al comienzo de todo el anime. Después de este suceso, todo se retroció para cada uno. No solo el poder, porque la verdad, mientras que Gojo iba creciendo más y más y ya veía que no necesitaba a Geto, Geto por otro lado se iba hundiendo más en la oscuridad. Eh, ya no somos los más fuertes de la hechicería, sino que ya Gojo solamente pensaba, soy el más fuerte. La soledad comenzó ahí. Geto cayó y Gojo no lo veía venir. Porque aunque Gojo es capaz de comprender el dolor, nunca llegó a comprender por completo la debilidad. Ha sentido la pérdida, ha visto morir a personas frente a sus ojos, pero siempre desde una posición en la que la fuerza le permitía seguir adelante. Para Gojo el dolor es algo que se supera y la debilidad en cambio es algo que nunca aprendió a vivir con ella. Con el paso de los años, Gojo termina convirtiéndose en maestro, no porque fuera su sueño, no porque quisiera guiar a otros, sino por la culpa. Culpa tanto de perder a Rico, culpa por haber perdido contra Toji, culpa por perder a uno de sus mejores amigos, Geto. Gojo no simplemente busca estudiantes talentosos, busca una nueva generación fuerte, pero no solo en poder, busca compañeros, aliados que no tengan que cargar solo con el peso del mundo como él lo hizo. Sus deseos no son únicamente cambiar el mundo de la hechicería, es evitar que alguien vuelva a crecer tan aislado, tan utilizado, tan solo como él. Y aún así la ironía de su historia es cruel, pues es triste porque todos saben cómo terminó Gojo. Cuando por fin empieza a ver los frutos de su esfuerzo, cuando sus alumnos crecen y el futuro que imaginó comienza a tomar forma, Gojo es apartado del mundo, sellado, inmovilizado y condenado a observar sin poder intervenir, y frente a él aparece la figura que más marcó su vida, la voz que nunca decidió dejarlo y la voz que una vez lo acompañó en su juventud, la presencia que alivió su soledad cuando aún era el más fuerte. Gojo sonríe y recuerda aquellos días en los que pasaba con Geto por una y otra vez, estudiando, haciendo misiones, porque Satoru Gojo es el hechicero más fuerte y más poderoso que ha existido. Un ser capaz de alterar el equilibrio del mundo con su sola presencia, pero también es la prueba evidente de que la fuerza absoluta no garantiza la salvación de quienes más amas. La historia de Gojo no es solamente una historia de grandeza, es una historia de pérdidas, de culpa y de aislamiento. Es la historia de un hombre que alcanzó la cima
y descubrió que en la cima no hay nadie que lo está esperando. Por eso, la verdad, les quiero dar como una reflexión, pues al final, de que todos nosotros crecemos con algo ya predefinido para nuestra vida, ya como llámalo el destino, pero nosotros decidimos si vamos a recorrer ese camino o si es el otro camino que queremos recorrer y esperar a que ya dentro de poco ya se va a estrenar la temporada 3 de Jujutsu y aquí les voy a traer el resumen y qué tal me pareció. Odin este minulle. Ohin baro gemin